Equipo Semillero de Liderazgo, bienvenidos a su sesión número 2. ¿Cómo están? ¡Uh! Buenas noches. ¡Excelente! ¡Excelente! Buenas Cantando. noches. Me Sí. encanta que este grupo siga creciendo. Recuerden que tenemos una premisa o tal vez un propósito en este espacio y es que tú empieces a desarrollar ese aprendizaje, ese conocimiento para convertirte en un líder. Hoy yo envié un video y te fui muy claro que si tú ves en tu destino, que si tú ves en tu futuro y tienes claro que puedes aportar y potenciar a la vida de otros, estás en el lugar correcto. Pero si crees que ese es un espacio de aprendizaje más y de capacitación, te puedes salir ya del grupo y te puedes salir ya de este espacio, porque no es así. Ese es un espacio de ejecutar y de hacer, pero solamente tú lo vas a poder comprobar. No vas a tener a alguien encima para decirte qué hacer, porque no está el señor Dal Carnegie para corregirnos, pero sí están sus aprendizajes para aplicarlos. Así que chicos, hoy empezamos con algo muy, muy importante, y es que el libro se va a distribuir en varias técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Chévere que los que vayan con la lectura digital estén llevando la lectura para que llegue mucho mejor el conocimiento. Y vamos a empezar con la primera. Y la primera dice lo siguiente: si quieres recoger miel, no es puntapiés a la colmena. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 17 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia, en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba intensamente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley, finalmente capturado, el jefe de policía Mulroney declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de toda la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando la gente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró, por cierto: esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo: esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es: dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos.
la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y por lo mismo, pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros de Newark. Dutch Schultz, uno de los famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público. Y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis Laws, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideraban hombres malos. Son tan humanos como usted y como yo. Así razonan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales, aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás les debió apresar. Si Al Capone, dos pistolas, Crowley, dos Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión, no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector o yo entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó, mediante experimentación con animales, que premiaba la buena conducta, los animales aprenden más rápido, que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selye, un gran psicólogo, solía decir: tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. Y yo de ti la rayaría y la subrayaría. Tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar a empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las reglas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada. Y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba, el casco no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar a un obrero sin casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esa actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió el Partido Republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo de una guerra mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908,
ayudó a Taft a que se lo eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el partido del Alce y estuvo a punto de demoler el Republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en dos estados, Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así: no veo cómo podía haber perdido de otro modo. No veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente ni me importa. Lo que trato de hacer lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterarse con lágrimas en los ojos. No veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo de Teapot Dome Oil. Fue un asunto que hizo clamar la indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920, como conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en en la República Norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno de Egg Hill y de Teapot Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación, no señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Doney. Y a su vez, Doney hizo al secretario Fall un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de $100,000. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían el petróleo de las reservas de El Il. Estos competidores desalojados de sus tierras a punta de bayoneta corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Apot. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert Bifal purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños y a su destino y gritó: ¿qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado, a él fue quien quiere crucificar. Ahí está, la naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley, a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente y de censurarnos a su vez. O como el amable Taft de decir: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él, una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de los Caballos, de Rosa Punier. Pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stanton, dijo:
Aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí. Cuando joven, en el Valle Piggen Creek, en Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás. Y se los dejaba en los caminos campestres en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaba en los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842, se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada por el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta, saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió al duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la lección de las armas. Como tenía brazos largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena de Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante. Nunca volvió a burlarse del prójimo. Y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac, y cada uno a su turno. MC Cleland, Pope, Burnside, Hooker, Meade cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos. Presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a estos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con claridad para todos. Sin malicia para nadie, con claridad para todos. Conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía, no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln. A buen seguro, tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó a Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar, ante sus tropas y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad, como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un hálito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no se convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instalarlo en la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación a las órdenes de Lincoln, vaciló. Espero, telegrafió, todas sus excusas. Se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través de Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso.
¿Qué es esto? Gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos, solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije e hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo desencantó. Lincoln se sentó a escribir una carta a Met. Y recuérdese que este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres? No más de los tercios de la fuerza que disponía entonces. Sería razonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es fácil aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque, pero si hubiera estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores de gritos de los heridos y moribundos, quizás no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de Meade, quizás habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores y disminuiré su utilidad futura como comandante. Y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó al lado la carta, porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar a un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de $5 del bolsillo. Miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaba el papel, que quemaba el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor sobre los intentos de corrector de pruebas, de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Marta Iguán se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y las cartas no le hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy a su favor. Pero, ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Y yo la voy a repetir. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido. Yo a usted mismo. Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa.
No te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también cubre el umbral de tu casa. Una sentencia de Confucio. Cuando yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor de por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota de pie, dictado pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras, dictado, pero no leída. Él no se preocupó ni siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación no es solo superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche de que me había hecho. Si usted y yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con esto basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que ha enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito: no le hablará mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlyle, Carlyle, demuestra con su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de vuelo, a 100 metros de altura de los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado. Pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido, lo primero que hizo Hoover después de aterrizar de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet, en lugar de gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que había ocupado el avión, que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían lágrimas por sus mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de 3 vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio de este soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo: para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia, los padres se sientan tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano: Papá olvida. People's Homes Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como si fuera condenado en la revista Secciones de Reader's Digest.
Papá Olvida es una de las piecitas que escritas en el momento de un sentimiento sincero. Da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor W. Livingston Learned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se leyera en aulas, iglesias y conferencias. Se la ha transmitido muchas veces por radiotelefonía, ha aparecido en revistas, periódicos de colegios y escuelas. Y esa historia de Papá Olvida dice así: W. Livingston Learned. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a su frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba. Hijo, me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla, te regañé porque no te limpiaste los zapatos, te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con la mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo solo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste, adiós, papito. Y yo fruncí el entrecejo y te respondí, ten urgidos, ergidos los hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. Recuerda más tarde, cuando yo leía la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido. Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste a tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que aún el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí terrible temor. Y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo te amara, no era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche. Hijo, he llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijeras cuando estés despierta. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando ríes. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar a hombre hasta el final de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted y yo? Y repetimos esa parte. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el final de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgar usted y yo? Primer regla del día de hoy, no critique, no condene, no se queje.
Y como les hablé del principio, esas lecturas son un poco más larguitas, tal vez más complejas de recibir, tal vez llegó a ti la desconexión y no llegó algún mensaje, pero por eso la recomendación es léela al menos 2 veces más el capítulo esta semana antes de que leamos el segundo la próxima. Y este es el momento, chicos, donde este valioso espacio de lectura y valioso espacio de escucha nos da algún aprendizaje. Tenemos 10 minutos. Me gustaría ver las manitos levantadas de las personas que quieran contarnos qué aprendizaje se llevan el día de hoy y cómo este corto aprendizaje podrías aplicarlo en tu vida. Levante la mano a los tímidos. Entonces aquí vamos a ver en orden. Primero va Luzma, luego va Jessica, luego Estefa Sánchez y luego Natalie Suárez. Por ahora, ustedes cuatro, y ahorita les damos chance a más personas. Luzma, que ya hagamos de provechoso este espacio. Pues bueno, muy interesante porque, pues por lo general estamos acostumbrados a salir a juzgar y en especial a juzgarnos de una manera dura. Em, Al inicio de la lectura, pues esta parte de los que hacen cosas malas y se las niegan muchas veces deberíamos utilizarlo a nuestro favor cuando hacemos cosas no tan malas y nos damos palo como si fuéramos los más. Entonces también es parte de dejar de juzgarnos y tan duro además. Y sin embargo es dejar eso. Me gustó mucho esta frase de no hablaré mal de hombre alguno y de todos diré todo lo bueno que sepa. Es buscar esa parte, siempre vemos todo lo malo, el punto negro en cualquier cosa. Y hablo en general porque conozco y converso con muchas personas que siempre estamos buscando como el tema de lo malo del paseo y no lo bueno que podría ser o lo que ha sido realmente. Entonces, pues deja una gran lección, me deja una gran tarea de recordar eso, me conmovió mucho la historia de Papá Olvida y cómo como papás cometemos esos errores y los seguimos repitiendo, repitiendo y solo estamos ahí como juzgando todo el tiempo y buscándole la zancadilla a los que decimos amar. Entonces, bien, una jalada de orejas bien grande y en especial eso, volver a recuperar esa inocencia, saber que otros están aprendiendo igual que nosotros, que están cometiendo errores y que si yo los cometo, también me gustaría indulgencia, me gustaría amor a la hora de corregirme o de reencauzarme por un buen camino y no que me caiga todo el peso de la ley. Entonces, importantísimo recordar que el otro también tiene una historia, que yo no soy Dios, que yo no juzgo a nadie, que no soy infalible, que también me equivoco y que un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Me quedo simplemente con lo que dice la frase de esta noche, no criticar, no condenar y en especial No no sé qué. quejarme. Muchas gracias. Jessica Gómez. Pues definitivamente este libro creo que a mí me dio unas buenas cachetaditas. Es increíble, de verdad. Esa última historia, y, o sea, impresionante. Yo creo que como mamá que soy, digo, o sea, ¿qué palabras estoy usando y le estoy afectando directamente a mi bebé? Sí, que en alguna época fue chiquita y que igual sigue siendo una persona que está aprendiendo. ¿Sí? Y pues con el equipo obviamente llegan personas con conocimientos, con experiencia, pero también llegan personas con toda la mejor actitud de aprender y a veces o sea, es complejo el no juzgarlos, ¿no? Y mira que o sea, es un trabajo que ya he venido en lo personal y siempre como venga, no, esto no, entonces voy a mirar qué sí hace bien, ¿sí? O sea, cuál es su habilidad y más bien la desarrollo por esa parte de su habilidad, porque todos tenemos habilidades y tenemos cosas en las que no nos va muy bien, entonces mejor no fijarme en la mancha en la pared, sino más bien en lo que está haciendo con el resto. Y me llevo del libro algo que me gustó, dice no hablaré mal de hombre alguno, ¿sí? El secreto de su éxito. No hablaré mal de hombre alguno,
y de todos diré todo lo bueno que sepa. Entonces me llevo esa parte del libro la noche de hoy y súper interesante. Muchas gracias. Yo creo que la promesa se va a cumplir. Y si llegamos a la capítulo 3, si crees que no te ha aportado este libro, déjalo de leer. Estefa Sánchez. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, la verdad, voy a hablar como muy sincera. Es que me da hasta ganas de llorar. Acuérdate que tú eres pago Es, seguro y es válido. ay, perdón. La verdad que eh, es un libro que me genera mucha emoción porque, o sea, no sé, pues mientras todos hablaban, me tomé como el atrevimiento de leer. Ay, perdón. De leer esa parte que hice de Papá Olvida, porque cada parte que leía me hace recordarme a mí como mamá, porque yo soy muy exigente, digámoslo así, y cada parte que leo es como que me identifico conmigo misma. Y es el segundo libro que me leo, o sea, he leído muchos, pero ese es el segundo libro que de verdad me hace llorar. Y eso que vamos en el primer capítulo, ¿no? No imagino cómo serán los otros. Y de verdad que es increíble. Y yo me voy a quedar con una frase que definitivamente me toca el corazón y creo que también por eso, eh, desde que tengo razón de crecer profesionalmente, me enfoqué mucho en el tema de educar y es porque todos somos personas que están acogidas a las emociones que nos han marcado y que de acuerdo a esas marcas que hemos tenido, esos prejuicios que hemos tenido en nuestra vida, pues vamos marcando un orgullo, sí, una vanidad que nos hace, entre comillas, diferentes, pero que a la final pues todos estamos unidos sobre lo mismo. Y me quedo con esta frase que dice, cuando trate con las personas, tenga en cuenta que no está tratando con seres lógicos, está tratando con seres emotivos, con seres marcados con los prejuicios y motivados por el orgullo y la vanidad. Creo que esta frase definitivamente me mueve todas las vibras. Ahí sí dijo Amparo Grisales, me ericé y lloré con la erizada y todo, porque definitivamente, o sea, ese primer capítulo, o sea, de verdad está marcando, o sea, está haciendo la diferencia. Ya desde ya uno empieza a reflexionar realmente cómo uno está actuando en el día a día, ¿no? Y que a la final uno repite esos mismos patrones incluso de los antepasados, de mis papás, de mis abuelos y así sucesivamente. Entonces, discúlpenme, es que estaba como muy sensible, pero creo que de verdad hoy fue un día, o sea, esto me marca. Bueno, si toca fibras es porque estamos 21 aprendiendo. horas. Estamos aprendiendo. En la lista estaba por aquí Natalie Suárez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, yo creo que la crítica tiene un efecto fuerte, ¿sí? Ahí, pues, de lo que me llamó mucho la atención fue lo que decía que Abraham Lincoln hacía cartas criticando como anónimamente a los demás hasta que se estrelló con un político y le tocó ir a frentear y que casi se matan y pues gracias a sus padrinos no pasó a mayores, pero eso le dejó como a él el aprendizaje y después ya él empezó a verlo como diferente y después él decía que no criticaran tan fuerte porque si estuvieran en la misma situación, sí, o sea, digamos que por lo menos para ponerlo en nuestro contexto, que la izquierda y que los de la derecha. Entonces que los de la izquierda critican a los de la derecha y los de al contrario. Entonces él decía que seríamos iguales que ellos en circunstancias similares si nos hubiéramos desarrollado en ese entorno. Entonces es como ponerse en los pies del otro, ¿sí?
y mirar a ver cómo llegar a mirar desde una parte neutral las situaciones que le competen a cada persona, ¿no? Y pues mirar a ver por qué es que está actuando de esa forma y pues es como ver como ese doble sentido, ¿no? De que no hay que criticar al otro pues tan fuerte ni más bien como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ok, muchas gracias por tu aporte. Estaban por aquí en la lista Noelia Acosta. Noelia, Noelia, se fue. Hola, buenas noches. No oigo nada, no sé si me oyen o no. Parece que te escuchas con mucho ruido detrás. Vamos a avanzar porque si no Ay, podemos. sí, porque aquí estamos oyendo el partido y se oye. Vamos a avanzar con Beatriz. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale, gracias. Bueno, a pesar de que creo que conecto mucho con Estefa, realmente me llegaron 3 episodios. El primer episodio fue las 2 primeras preguntas donde dice, ¿conoce usted a a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Luego dice, ¿por qué no empieza por usted mismo? Ahí se me hizo clic como esas preguntas por, digamos que la misma situación de los hijos. Entonces, digamos que ahí como que me hizo choque. Luego, a mí también me hizo clic con Estefa en las mismas frases cuando decimos, cuando tratamos con la gente, recordaremos que no tratamos con gentes, con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, enraizadas con los prejuicios, impulsadas por el orgullo y la vanidad. Que el orgullo y la vanidad últimamente son, digamos que, factores muy esenciales donde la gente realmente, digamos que eso es lo primero que ellos tienen para reaccionar en alguna situación, si de pronto uno quiere, digamos, decir algo de buena manera, pero pues de todas maneras la persona lo va a tomar según su creencia, según su momento como lo esté, entonces digamos que ahí por eso se va a generar como ese choque. Y para rematar, como mamá, realmente esa carta me dejó, digamos que con muchos, como con muchos más choques, porque hoy leía algo, digamos que de esa carta y hoy aparte leía algo donde decía que nuestros hijos cuando ya, digamos, empiezan unas nuevas etapas, digamos que ellos de la edad de 0 a 11 años tienen, digamos que siempre van a tener como esa manera de emotiva de recibir todos nuestros consejos, porque ellos están como con su cerebrito pues en la parte derecha, ¿sí? Emocional y son muy receptivos a nosotros como padres. Pero ya al entrar a la adolescencia dice que ya todo se vuelve frontal y ahí es cuando entramos nosotros como en choque con ellos, porque ellos ya no nos escuchan a nosotros como padres, ¿sí? Porque ellos lo que quieren es que ya experimentar otras situaciones y entonces como nosotros, como dice la carta ahí, empezamos esa a regañar, empezamos esa, tú tienes que hacer esto, tú no hiciste esto, mira lo otro, entonces digamos que yo creo que yo me llevé más de 1000 cachetadas realmente y mi corazón, y aparte que estoy como muy agripada, entonces eso hace como que yo lloraba y como que sí, como que no, entonces de verdad que es delicioso, delicioso poder, digamos que encontrar dentro de la lectura algo que nos haga como ese clic de que salgamos como de esas realidades que nosotros creemos que tenemos la verdad y la única verdad. Gracias, gracias por tu aporte. Creo que voy a traer a este espacio un aprendizaje que siempre nos da Julián, nuestro coach y nuestro CEO. Y él dice siempre que queramos dar un aprendizaje, hablemoslo en primera persona.
porque inclusive cuando algo nos toca, cuando algo nos hace clic, decimos, es que las personas les sucede esto, es que las personas esto, no, yo vivo esto de esta manera, yo vivo de esta forma, yo lo recibo, yo, porque es un aprendizaje nuestro. Y recuerden, este espacio va a salir en YouTube, pero va a salir en audio. Así que siéntanse en la tranquilidad que sus caritas no van a salir y solamente vamos a llevarnos el aprendizaje. Así que pueden hablarlo con toda la tranquilidad de yo, asumir la responsabilidad del aprendizaje hacia mí, no hacia alguien más. ¿Listo? Y Sara, y terminamos contigo con el aprendizaje. Buenas noches, Buenas noches. tengan todos. Bueno, para mí realmente fue un gran aprendizaje porque así como otras mamitas, también he sido muy exigente con mis hijos, quizás por la idiosincrasia de mi hogar, que tenía un papá que él era coach financiero y todo el tiempo pues llevaba a uno como en el ejército, una mamá que también era muy fuerte y parte de mi temperamento es ser así. Y bueno, para muestra un botón lo que me pasó el día de hoy, aunque me equivoqué de grupo, hice un comentario por el grupo y quiero pedirle perdón a todos mis compañeros públicamente. Este libro me dio como dicen por ahí medio duro, pero me dio en la cabeza, bien asentado, porque aunque no fue el grupo que iba a hacer el comentario, cuando uno tiene ese temperamento tan drástico, uno a veces dice palabras que pueden herir a otros y me quedo con esa frase que dice, tanto como anhelemos la aprobación, tenemos la condena. Desde el punto de vista donde a veces queremos siempre aprobar a la gente y no nos damos cuenta que lo que estamos todo el tiempo es condenando a los demás. Le pido perdón a mis compañeros que están en este grupo porque sé que forman parte y creo que vieron cuando yo fui la que comenté que comprensión lectora y auditiva decía un amigo. Honestamente, de corazón les pido disculpas. A veces uno con sus palabras o con sus expresiones juzga, hiere, daña, maltrata y uno no se da cuenta. De verdad que este libro, hasta este momento donde lo hemos leído, ha sido maravilloso para mí. Tocó mi corazón, tocó mi fibra y puedo entender de que tengo que cambiar, cambiar áreas de mi vida porque es necesario, porque uno va a veces por la vida con metas derechas y listas, pero no, a veces no se da cuenta quién se está llevando por el medio. Espero que Muchas me puedan gracias. Muchas gracias por compartirnos su aporte, tu aprendizaje y pues inclusive la situación. Y bueno, chicos, eso es lo que el señor Dale Carnegie y su equipo nos han dejado para aprender y es un gran libro de sabiduría. Así que espero les saquen mucho provecho, lo relean en la semana, al menos unas 2 veces como nos lo dice la recomendación. Y como lo dice nuestra imagencita, que la vamos a compartir en el libro, son los 9 pasos para trabajar mejor el libro. Apliquémoslo y estoy seguro que tendremos un bonito resultado. Y ya saben, díganle al compañero, a la compañera, oiga, si me ve criticando, condenando o quejándome, tiene la aprobación de pegarme el pellizco o si le van a poner un valor monetario, ojalá lo hagan. Y cumplan su palabra. Así que nos vemos en la próxima sesión y si les gustó y no dejaste un comentario acá, déjalo en el grupo y todo lo leemos. Éxitos, feliz noche, descansen. Chao, chao. Besitos por allá, chao. Gracias, hasta Chao. Chao, luego. muchas Chao, Gracias. chao, gracias. gracias.